Bendiciones para todos, amados hermanos, que el Dios y el Padre de nuestro amado Rey y Señor, Yeshua el Mesías, esté con cada uno de ustedes. Hoy nos toca analizar lo que es el Salmo 95. El Salmo 95 es un poema fascinante de suma importancia dentro del canon bíblico, porque está dividido en dos partes radicalmente distintas. En su inicio comienza con una adoración, mucha alegría, mucho gozo, pero una adoración ruidosa. Y luego termina de forma muy abrupta con una advertencia profética muy severa sobre el peligro de endurecer el corazón. De acuerdo al Nuevo Testamento, váyase a Hebreos 4:7, Hebreos te dice que ese salmo es del rey David, aunque el texto bíblico en el salmo no te dice de quién es. O sea que el escritor de la carta a los Hebreos obtuvo su información por la tradición hebrea. Y es un texto fundamentalmente para entender el concepto espiritual del reposo de Dios. Así que vamos a dar unas cuantas pinceladas y a desarrollar todos estos conceptos. Fíjense que el Salmo 95 nos enseña que la verdadera adoración no es solo cantar canciones alegres, sino también tener un corazón dócil y obediente a la voz de Dios en el tiempo presente, es decir, hoy. A veces en muchas congregaciones, muchos hermanos piensan que adorar a Dios es cantarle. Eso, eso es parte, pero técnicamente no es lo esencial, no es lo primero. Forma parte, pero no es el todo. Hay que tener un corazón dócil y obediente a la voz de Dios en el tiempo presente, y eso significa que tenemos que tener un servicio constante a Dios en cada momento de nuestras vidas. Así que hoy vamos a aprender a equilibrar nuestra adoración, porque usted va a ver que este salmo nos nos abre luz para que podamos entender cómo acercarnos a Dios, en el sentido de que muchas ocasiones nosotros entendemos que acercarnos a Dios tiene que ver con mucho ruido, con júbilo, pero también hay una parte que es silenciosa, que es postrarse en el silencio. También este salmo nos va a ayudar a entender cómo combatir la terquedad espiritual, porque nos advierte sobre el peligro de ver los milagros de Dios y aún así dudar de su cuidado durante los tiempos de prueba. Y tercero, este salmo nos ayudará a entender el reposo de Dios, lo que se conoce como la menujá, porque te explica que el descanso de Dios no es solo un día de la semana o un lugar geográfico, sino también un estado de confianza absoluta en Él. Así que vámonos al verso 1 y 2. Venid, aclamemos alegremente al Eterno, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. La palabra aquí que se usa para aclamar no implica un canto suave o tímido. Significa hacer un ruido fuerte, un grito de triunfo, muy similar al rugido de una multitud cuando su rey entra a la ciudad. Fíjense que Dios es llamado aquí la roca. La roca es un símbolo de estabilidad, algo que es inquebrantable. En este mundo tan cambiante, Él es el que nos da estabilidad, porque Él nos cambia. Fíjense lo que dice el Salmo 100, verso 1 y 2.
Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Venid ante su presencia con regocijo. Verso 3 y 5. Porque el Eterno es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Aquí David te está enumerando las razones por las cuales Dios merece esta alabanza tan radical. Y él te menciona todas las dimensiones extremas de la creación. Te habla de las profundidades, de las cumbres. Te habla de ese mar cuando está caótico. Y también te habla de la tierra firme. Y fíjense que él te está mencionando todos los dioses. Cuando te habla de todos los dioses, no es porque él no está legitimando que otras deidades, sino que él está declarando que el dominio absoluto del Eterno es sobre cualquier fuerza espiritual, ya sea ángel caído, ya sea un ídolo humano, etcétera, ya sean pasiones humanas, etcétera. Salmo 96, 4, 5 te dice: porque grande es el Eterno y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Eterno hizo los cielos. ¿Quiénes son los que fabrican los ídolos? Nosotros, los seres humanos. Pero ¿quién es que fabrica todo? Todo, Dios, el Eterno. Verso 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Eterno nuestro Hacedor. Fíjense que ahora hay un cambio muy brusco de tono. Pasamos de ese ruido jubiloso de los versos 1 y 2 a un silencio reverente. Las posturas físicas en la Biblia, ya sea postrarse y arrodillarse, son símbolos externos, amados hermanos, de estar sometidos internamente. O sea, a nivel interno, usted está sometido, usted está en sumisión interna, y eso se refleja en posturas externas. Fíjense que nosotros no somos nuestros propios dueños. Somos criaturas, creación de un creador. Y en el verso 7 dice: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Fíjense que ahora te está mencionando la motivación para la reverencia. Y esa motivación para reverenciar, según el salmista, tiene dos componentes: la intimidad y el cuidado tierno. Fíjense que un pastor no puede sobrevivir, un rebaño no puede sobrevivir sin un pastor. Cuando te dice ovejas de su mano, significa que Él nos alimenta, Él nos sostiene, Él nos guía, y hay una protección personal sobre nosotros de parte de Él. Yeshua dice en Juan 10:14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Para tú, como oveja, conocer significa que tú tienes una intimidad con Él. Tú estás en un convenio con Él. Tú tienes un trato con Él. Tú estás sometido a un pacto con Él. La otra parte del verso 7 y ahí viene el verso 8, dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto.
Ahora hay otro cambio repentino en el Salmo y va desde la alabanza a una advertencia. Y es una advertencia profética. Y es como si Dios ahora decidiera tomar el micrófono en el Salmo y hablar. Y fíjense la palabra, dice, hoy, si oyeres hoy su voz. Y esa es una palabra clave, porque te quiere dejar dicho que la obediencia a Dios no se puede postergar para mañana. Y por eso David te está mencionando ese fracaso de Israel en Meriba y en Masá. Fíjense que el pueblo en aquel momento se quedó sin agua y dudó si Dios estaba con ellos. A pesar de haber visto todo lo que sucedió en Egipto y a pesar de haber visto el cruce del Mar Rojo. Hebreos capítulo 3 versos 7 y 8 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El problema más grande que puede tener una persona, especialmente después de haber conocido a Dios en su vida, es el endurecimiento del corazón. Y ahí está el tema, porque el Espíritu Santo, cuando el corazón está endurecido, fíjense que el autor de la carta a los Hebreos te está diciendo, como dice el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo, que es el que te lleva a todo convencimiento, el que te consuela y todo, te está advirtiendo que lo único que Él no puede tratar contigo es cuando tú tienes el corazón endurecido. Es lo más difícil, es el endurecimiento del corazón. Y el endurecimiento del corazón es lo único, o quizás lo más importante en el tema de perder tu salvación. Porque la salvación se pierde cuando tú endureces tu corazón. Jesús te promete que te va a cuidar de todos los factores externos, que va a estar contigo, etcétera. Pero fíjense que siempre hay una advertencia en lo que se refiere a ti, a la parte tuya, y tiene que ver con el corazón. Por eso Él te dice que Él te toca la puerta y tú tienes que abrirle. Pero Jesús te puede tocar la puerta y si tú no le abres, ¿qué puede pasar? Imagínate qué puede pasar si Jesús te toca la puerta y tú no se la abres para que Él cene y coma contigo. ¿Qué significa cuando Jesús te toca la puerta y tú no se la abres? Que tú no estás abriendo tu corazón. Entonces, si tú no abres tu corazón y lo tienes ahí dispuesto a que Dios te moldee, que Dios te guíe, que Dios te sustente, no hay manera de que un ser humano se pueda salvar. A menos que no sea por algo sumamente extraordinario en el amor de Dios. Pero fíjense que Él te lo está advirtiendo. Por eso el Espíritu Santo, que trabaja con nosotros, te está diciendo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y esa es siempre advertencia en todas las Sagradas Escrituras. No endurecer el corazón. Fíjense lo que dice verso 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Fíjense que el núcleo del corazón endurecido no es ignorancia. Tú puedes tener muchísima ignorancia. Yo puedo ignorar muchísimas cosas como lo es. Yo ignoro muchísimas cosas. Pero es cuando tú eres rebelde, desobediente, desafiantemente. Cuando tú eres un desobediente desafiante, cuando tú eres un rebelde con conocimiento de causa,
Fíjense que los israelitas en aquella época vieron las obras de Dios, las plagas, el maná, la columna de fuego, y aún así exigían que Dios siguiera rindiendo pruebas para creerle, para confiar en él. Verso 10 y 11. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Fíjense, ahí está claro cuando se pierde la salvación. Un corazón que pierde el norte espiritual, un corazón que se cierra ante Dios, un corazón rebelde. La incredulidad crónica, fíjense que estoy hablando de incredulidad crónica. Esa generación, debido a esa incredulidad crónica, realmente tenían el corazón difícil. Tenían un corazón que Dios hizo muchísimas cosas y esa gente seguía en lo mismo. Esa generación. Toda esa generación, excepto Josué y Caleb, pereció en el desierto. Pereció en el desierto, amados hermanos. Entonces el reposo, la menujá, aquí se refería geográficamente a la tierra prometida. Y en el libro de Hechos revela sobre todo que el reposo espiritual de Dios en Dios es confiar en la salvación y providencia de Dios. Entonces, la salvación, el reposo de Dios, puede ser una promesa que Él te esté dando en un momento en específico, una palabra que te dio por una situación, en un lugar geográfico como pasó con Israel en aquel tiempo. Pero en primera línea es siempre confiar en la salvación de Dios y la providencia de Dios. Si Dios dijo que va a salvarnos en Jesús, que caminemos en amor junto a Él. Jesús toca la puerta, te da las enseñanzas. Viene el Espíritu Santo a consolarte, a recordarte todas las enseñanzas, a hablar a tu corazón. Y tú le cierras la puerta al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es que te lleva y te convence, si tú le cierras la puerta al que te convence, ¿cómo tú puedes creer que tú te vas a salvar? ¿Cómo tú puedes creer eso? Porque la vida es un proceso, amados hermanos, la vida es un proceso. Y Dios ve las altas y las bajas, Dios ve nuestras caídas, Dios ve nuestros avances. Dios sabe, fue el que nos creó, pero fíjense que hay un tema del corazón. Y ahí está el tema del libre albedrío, cuando yo elijo hacer ciertas cosas. Y cuando yo elijo hacer ciertas cosas, una rebeldía crónica en alejarme de Él porque yo decidí. ¿Qué puede ser? Dios va a hacer muchísimas cosas, pero si tú sigues en una rebeldía crónica, ¿qué puede hacer Dios contigo? ¿Qué puede hacer Dios conmigo? Dios nos libre de tener un corazón endurecido. Hebreos 4, 9, 11 dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Fíjense lo que dice Números 14, 22, 23. Todos los que vieron mi gloria y mis señales y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. Entonces Dios le hizo eso a los israelitas de esa generación de Israel. Entonces Dios también nos está advirtiendo lo mismo en el reposo final, que es la salvación de no ser destruidos en el lago de fuego. Dios nos está diciendo a nosotros, miren, para que no le pase como le pasó a la generación en el desierto. Ahora viene un último reposo. Y ese último reposo ya tiene que ver con la redención final de toda la creación. Y yo le estoy diciendo a ustedes, mis hijos, miren, no endurezcan su corazón, porque si ustedes endurecen su corazón en todo ese trayecto y se apartan de mí y no escuchan mi voz,
¿qué ustedes creen que le puede pasar? Si yo a ellos no los dejé entrar a la tierra prometida, ustedes no van a entrar a cielo nuevo, tierra nueva, no van para la era mesiánica, no van para ningún sitio. Se van a ir para el lago de fuego, pero eso es porque ustedes lo han decidido. Ustedes fueron los que decidieron eso. Y ahí entran muchos factores, está el tema del libre albedrío, está el tema de la rebeldía, etcétera, etcétera. Que ya eso es un tema que en otro momento dedicaremos un esfuerzo en explicarlo en la medida de lo que Dios nos ha ido revelando en la Sagrada Escritura. Pero ese es el tema. Fíjense que en este salmo nosotros fuimos en diferentes etapas: la adoración con ruido, el gozo, el cántico, después la adoración como reverencia, en el silencio, en una actitud de estar postrados, arrodillados ante Dios, y después viene una advertencia. Entonces fíjense que ahí hay diferentes etapas en la vida de uno, y Dios nos está advirtiendo de la última etapa. Adoramos a Dios con mucho gozo y con cántico, pero también adoramos a Dios en el silencio, en el día a día, en el servicio a Dios. Pero fíjense que nosotros podemos estar tanto en el grito, en la alabanza, en el silencio, pero hay una cosa que Dios nos está advirtiendo: que si después de todo ese momento de adoración, esa vida de oración, decidimos cerrar nuestro corazón, es porque existe la posibilidad de que nosotros en ese camino de que un día estamos adorando a Dios y nos pasamos en todo el proceso, adoración, cántico, viviendo a Dios, y después decidimos apartarnos de ahí. Él nos está advirtiendo, y si nos está advirtiendo es porque es posible tener una vida en un proceso y después un momento a otro nosotros ya decidimos abandonar todo ese camino después de conocer la revelación de Dios, vivir en intimidad con Dios, y después decidimos cerrar nuestro corazón y jamás abrir la puerta al Espíritu Santo. Entonces, porque eso es posible en la vida de cada uno de nosotros. Dios nos libre de, después de haber conocido a Dios, tenido una intimidad con Dios, estar con Él, visto sus obras, visto su amor, después nosotros decidimos abandonar el camino y endurecemos nuestro corazón para que el Espíritu Santo no entre. Es posible que le pase eso a un ser humano. Así que yo oro hoy para que todos aquellos que estamos en el camino, Dios nos libre de caer en esa rebeldía, y que nuestros corazones siempre estén abiertos al Espíritu Santo, a recordar todo ese amor de Dios hacia nosotros, la salvación que hemos recibido y que estamos esperando su consumación final en Yeshua HaMashiach de Nazaret. Esa gracia, ese amor, ese favor de Dios en nosotros a través de Jesucristo. Que siempre ese corazón esté abierto, siempre abierto a Dios. Así que tengan paz. En el nombre de Jesús. Shalom a todos. Bendiciones.